hermanos, saludo a los que están conectados a través de Facebook Live, que el Señor les continúe bendiciendo, y vamos a dar inicio con este tema que se llama Tu ciudadanía en el reino de Dios. Gloria a Dios. Nuestro pastor nos estuvo predicando sobre cómo usar las llaves, ¿verdad? Cómo podemos usar, cómo podemos tener acceso a una puerta si no sabemos, o sea, hay muchas puertas si tienes una llave, pero no sabes de qué puerta es, cómo puedes accesar a ella. Tenemos que recibir instrucción para poder conocer cuál es la llave para la puerta correcta. Amén. Amén. Vamos a ir, quiero que me acompañen, hermanos, a la palabra en Romanos 12:2. Quiero empezar con este versículo, Romanos 12:2. Cuando estén ahí, me dan por favor un amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. Yo tengo nueva versión internacional, por si escuchan algunas palabras diferentes, que significan completamente lo mismo. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden a este mundo, no se amolden a este tiempo. ¿Amén? Al mundo actual. En el mundo actual hay muchas cosas que si nosotros nos dejamos llevar por esas cosas que suceden en el mundo actual, nos vamos a salir completamente de la voluntad, de la bendición de Dios. Pero nos dice la palabra en Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo. Amén. La vida del reino, hermanos, o qué es el reino, ¿verdad? ¿Qué es el reino? Nuestro pastor ya nos ha explicado, ya nos ha predicado lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de Dios. El reino de Dios accesamos a través de nacer de nuevo, ¿verdad? Al reino de los cielos. Realmente el reino es sobre restaurar la autoridad de gobierno de Dios en la tierra y aprender a vivir y a obrar con esa autoridad. El reino de los cielos es el deseo y el propósito de Dios para nosotros. Adán y Eva perdieron el reino de los cielos, perdieron su ciudadanía. Vamos a hablar como en este país, ¿verdad? En este país la gente viene, si cometen algún delito, pueden perder su ciudadanía, ¿verdad? Si tienen doble ciudadanía, si son solamente residentes, bueno, pueden por algún error perder ese derecho que tienen. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, perdieron la ciudadanía del reino de Dios. Y para esto para ilustrarlo, vamos a ir a Génesis 3. Gloria a Dios. Génesis 3. Vamos a leer versículos 22 y 23. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra, la cual había sido hecha. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Cometió un error y fue expulsado. Perdió su ciudadanía en el reino. Amén. ¿Qué dice el Señor? Adán y Eva, estos hombres, este hombre, esta mujer, ya conocen, ya son como nosotros, pero vamos a sacarlos porque no merecen la vida eterna. Vamos a expulsarlos porque han cometido algo, lo cual los hace incapaces de ser o no los califica para poder ser parte del reino de Dios y de esta vida eterna. Wow. Gloria a Dios, porque nosotros al nacer de nuevo tenemos una vida eterna. Volvemos a entrar a la ciudadanía que Dios planeó desde el principio para nosotros. Volvemos a entrar a ese reino que Adán
perdieron. ¿A través de quién? A través de Jesús. Amén. Entonces, el reino de los cielos es el deseo y el propósito de Dios para nosotros desde el principio. ¿Por qué? Porque Adán y Eva les dio todo lo que ellos pudieran necesitar. Solamente les dijo que no comieran de ese árbol, ¿verdad? Que no comieran del fruto de ese árbol que estaba ahí. ¿Qué sucedió? Desobedecieron, perdieron su ciudadanía. Pero el propósito de Dios para nosotros es que vivamos plenamente como Él lo quiso desde el principio. Vamos a ir a Lucas. Gloria a Dios. Lucas 12:32. Gloria a Dios. Amén. Cuando estén ahí, Lucas 12:32. Gloria a Dios. Amén. ¿Están ahí? Amén. Gloria a Dios. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros seamos parte del reino de Dios. Esta ha sido su voluntad desde el principio. La desobediencia nos sacó de este maravilloso regalo que Dios quiso para nosotros, pero mandó a su Hijo, mandó al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel Rey que nos iba a traer nuevamente esa ciudadanía. Como requisito, así como en todas las ciudadanías, tenemos que recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? No podemos decir que somos parte del reino, pero no conocer a Jesús. Tenemos que conocer al Rey, tenemos que conocer al máximo, a la máxima autoridad, que es Jesús. Amén. A través del nacer de nuevo. La buena voluntad del Padre siempre ha sido darnos a nosotros el reino. Jesús nos trajo ese reino. Jesús no estableció religión, sino una fuerza política, siendo Él el Rey. Si Él hubiese establecido religión, cuando Él vino a esta tierra, cuando Él empezó su ministerio, los religiosos eran los que lo buscaban. Entonces Él no entraba en esa religiosidad, porque Él no vino a traernos religión. Él vino a establecer un reino, una fuerza política. Las llaves del reino, que ya escuchamos anteriormente en la prédica anterior con nuestro pastor, las llaves del reino desatan el poder del reino. Y solo a los hijos se les es dado, o se les son dadas estas llaves, que tienen esa autoridad. Solo los ciudadanos del reino poseen esa autoridad. Como ciudadanos del reino, deberíamos de tener acceso a un poder que hemos dejado, o que tendríamos que dejar pasmadas a las personas que todavía no pertenecen al reino. Amén. Amén. Gracias, Dios. Deberíamos de estar viviendo a un cierto nivel en donde tengamos acceso a recursos que otros no pueden explicar. Y le doy la gloria y la honra al Señor, porque Centro Cristiano Palabra Viva, que es la iglesia que conozco, que es la iglesia que veo, que es la iglesia en la que estoy, que es la iglesia en la que nací también, para la gloria y la honra del Señor, manifiesta cosas excelentes en cada uno de los que se acercan. Sanidades, trabajos, bendición material, todo es manifestado. ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñados correctamente. Por eso la importancia de memorizar versículos. No te preocupes, si no lo quieres, aquí no sucede, ¿verdad? Pero si no queremos memorizar versículos, no pasa nada. Simplemente estamos reteniendo las bendiciones de Dios. Eso es todo lo que sucede. No pasa nada, ¿verdad? Podemos estar así un tiempo y ya cuando tú decidas que sí, que vas a memorizar un versículo, va a venir una bendición sobre tu vida, ¿verdad? Porque dice la palabra que meditemos en este libro de la ley de día y de noche. En otra versión dice, recita este libro. ¿Cómo lo vamos a recitar si no tenemos la escritura? A veces solamente leerlo no quiere decir que estamos meditando. Porque dice, entonces te irá bien, entonces tendrás éxito, entonces todos tus planes, todas tus obras van a tener éxito a través de la palabra, a través de meditar la palabra. Es un testamento, ¿verdad? Nos decía nuestro pastor en predicaciones anteriores.
un testamento que ha sido dejado para nosotros. Y si nosotros no conocemos el contenido de ese testamento, no podemos tomar parte de ese beneficio, porque no conocemos su contenido, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que estar viviendo a un cierto nivel en donde tengamos acceso a recursos que solamente el reino de Dios tiene. ¿Cuáles son esos recursos? Bendición, sanidad, prosperidad, una vida nueva en Cristo Jesús. La religión lamentablemente no te ofrece esto. La religión, o en la religión, vemos hermanos, hermanas sufriendo tal vez para poder pagar su renta, tal vez para poder comprar algo de comida, para poder comprar algo para vestir, para poder recibir su sanidad. Y en la religión se les hace creer que están así porque ese es el propósito de Dios. Porque Dios los quiere probar para bendecirlos. Dios no te quiere probar para bendecirte. Adán y Eva fueron expulsados y estuvieron viviendo en la consecuencia de su desobediencia, que fue trabajar, vivir con dolor, vino el pecado, vino la muerte, vinieron muchas cosas contra ellos. Pero leíamos, ¿verdad?, que al Señor le ha placido darnos a nosotros el reino. ¿Cómo? A través de Jesús. Amén. A través de Jesús. Entonces nosotros ya no estamos para vivir como vivieron Adán y Eva y todos aquellos que no conocen del Señor. Nosotros estamos para manifestar todos los recursos que el reino de Dios tiene. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es verte enfermo, no es verte abatido, no es verte triste. No, el deseo de Dios es que recibas a Jesús como Señor y Salvador y que empieces inmediatamente a vivir en el reino, a tomar posesión de cada pertenencia, de cada cosa, de cada beneficio que el reino tiene. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Juan 8:36. Gloria a Dios. Juan 8:36. Gloria a ti, Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así es que vino Jesús a hacernos libres. Amén. A darnos libertad. Amén, amén. Verdaderamente somos libres en el Señor Jesús para poder hacer uso de lo que nuestra herencia del reino tiene. Amén. Amén, gloria a Gloria a ti, Dios. Señor. Eso es lo que Jesús quiere darnos. Jesús ya nos libertó, ya nos ha dado la libertad. ¿Por qué queremos seguir siendo esclavos? Por eso iniciaba con Romanos 12:2. Es necesario que renovemos nuestro entendimiento. Es necesario que no te adaptes a este mundo, a lo que este mundo ofrece, sino a lo que Jesús trajo para ti. Tal vez este mundo vive todavía como Adán y Eva vivieron después de ser expulsados, o aún peor. Pero dice la palabra, no te amoldes a eso, porque ha venido el que te ha hecho libre. Amén. Y si el Hijo de Dios te ha liberado, verdaderamente eres libre. Amén. Gloria a ti, Señor. Juan 14, vamos a leer del versículo 12 al 14. Dice la palabra, gloria a ti, Señor. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, solamente aquel ciudadano del reino tiene acceso a lo que el Rey tiene. ¿Verdad? Amén. Solamente aquel que es ciudadano tiene acceso. Dice la palabra, Amén, ¿verdad? amén. Yo vuelvo al Padre, pero cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Pero lo que dice en el versículo 12 es, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún mayores. Amén. ¿Para quién es esto? Sino para los ciudadanos del reino, Amén. sino para los hijos de Dios. Las cosas que hizo Jesús,
Dijo, si su fe es suficiente, esto es en mis palabras, aún ustedes pueden hacer mayores cosas que yo. ¿Por qué? Porque ustedes van a usar mi nombre, dijo Jesús. Porque yo voy al Padre. Y lo que ustedes pidan en mi nombre sirve para glorificar al Padre. Entonces, cuando nosotros oramos y usamos el nombre de Jesús y tomamos posesión de lo que el reino de Dios tiene para nosotros como hijos, glorificamos al Padre. Yes. Recibes tu sanidad, el Padre se glorifica. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque usaste el nombre de Jesús, Gracias. usaste los recursos del reino. Gloria a Amén. Dios. Amén. Recibes un trabajo que nunca imaginaste, el Padre se glorifica. Amén. Recibes bendición en tus hijos, el Padre se glorifica. Amén. Amén. Oras por un enfermo y ese enfermo recibe su sanidad, el Padre se glorifica. ¿Por qué? Porque estás usando los recursos que Jesús trajo a esta tierra para nosotros. Amén. Sí, Gloria a amén. Dios. Tenemos libertad en Jesús para usar nuestra autoridad. Y aun cuando usamos nuestros recursos del reino, el Padre es glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. El reino de los cielos, hermanos, no es una sociedad secreta, pero tenemos que aprender a usar sus llaves, a usar el acceso, a tener acceso, como la palabra del Señor, la autoridad que nos ha dado, su nombre, su sangre. Todas esas son llaves que nosotros tenemos para poder entrar, para poder accesar. ¿Amén? Amén. Amén. El poder más asombroso y la posición de más privilegio nacional es la ciudadanía. El reino de los cielos se compara a los gobiernos de esta tierra, ¿verdad? El privilegio nacional es la ciudadanía. Es el bien más valioso de una nación y no se entrega fácilmente debido a su poder de impacto. O díganme, ¿quién en este país ha recibido su ciudadanía sin tener que esperar por cierto tiempo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Tiene que ser un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque una ciudadanía no se da fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres ciudadano de un país, ciudadano de una nueva nación, tú obtienes todos los privilegios que esa nación pueda tener. Amén. Nadie más. Hay una persona indocumentada en este país, no puede tener los mismos derechos que un ciudadano. Pueden habitar en el mismo país, pueden vivir en la misma ciudad, pueden aún tener el mismo trabajo, pero no tiene los mismos beneficios que el ciudadano. Así es. Por eso es un bien que se necesita o que tiene el poder de mayor impacto, una ciudadanía. ¿Amén? Gloria a Dios. Ciudadanía no es lo mismo que membresía. No. Las religiones operan a través de membresías, tristemente. ¿Cuánto traes? Eres miembro. ¿No puedes pagar? No puedes ser miembro. Usan muchas veces el diezmo para decir quién califica y quién no califica. Tú eres una persona que no diezmas, no eres parte de esta iglesia. Tú traes tu diezmo y es un buen diezmo, bienvenido seas. Es una membresía. Están vendiendo la palabra del Señor. Por supuesto, tú sabes tus responsabilidades. Tú conoces lo que es el diezmo. Tú sabes que tienes que dar tu diezmo. Pero a lo mejor estás recién llegando a la iglesia. A lo mejor no conoces todavía los principios de dar, de sembrar, de cosechar. A lo mejor no los conoces. Y no te pueden cerrar las puertas porque no estás pagando tu diezmo, sino que eres bienvenido y te vas a ir instruyendo y va a llegar el punto en que llegues a un crecimiento que no solamente vas a diezmar, que tu ofrenda puede ser mayor que tu diezmo. Amén. ¿Por qué? Por la gratitud que tienes con el Señor. Amén. Pero las religiones operan a través de membresías, cosa que no debería de ser. Amén. Amén. Mientras que las naciones y los reinos hacen ciudadanos. Las naciones, una nación, un reino, no es membresía, es ciudadanía. Amén. ¿Por qué muchos buscamos emigrar? ¿Por qué muchos llegamos a este país? ¿Por qué hemos llegado a este país? Y lo pongo en ejemplo porque la mayoría de aquí, si no es que todos, digo la mayoría, porque tal vez hay nacidos aquí, ¿verdad? Que nacieron con esta ciudadanía. Pero todos buscamos llegar a este país. ¿Por qué? Por una mejor calidad de vida, por un mejor trabajo. Llegamos para buscar una vida mejor que la que pudiéramos tener en nuestro país. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Creo que no.
todos llegamos con ese mismo propósito. Así es. Y una vez estando aquí, todos llegamos a tener la ciudadanía en este país. ¿Por qué? Porque estamos en un país más próspero y con mejores oportunidades que nuestros países. El concepto de esta ciudadanía nos hace entender la naturaleza del reino de los cielos. La ciudadanía es el privilegio más sagrado de un país. ¡Wow! Y nosotros tenemos una ciudadanía gratuita que nos da lo que estábamos buscando: una mejor vida, un mejor trabajo, una vida próspera, una vida en sanidad, una vida en libertad para adorar, para bendecir, para entrar al trono de la gracia. Porque antes no se podía hacer. Y todo aquel que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador no tiene ese camino al trono de la gracia. No puede entrar, no puede accesar. Pero nosotros lo tenemos. Tenemos una mejor vida con esta ciudadanía que nosotros tenemos en el reino de Dios. Gloria a Dios. La ciudadanía tiene un gran poder, así como también grandes privilegios. Y es el regalo más precioso que una nación te puede otorgar. La ciudadanía del reino de Dios no es diferente de cualquier otro país. Recordemos que el reino de los cielos no es una religión, es un gobierno con un país en el cielo, ¿verdad? El reino de Dios, déjame lo vuelvo a repetir, el reino de Dios es un gobierno, y para que haya un gobierno se necesita un país, y ese país es el cielo, y también necesita un gobernante, y ese gobernante, ese rey, es Jesús. Amén. Entonces puede haber esta ciudadanía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Isaías. Este versículo también lo leyó nuestro pastor, nos los compartía. Vamos a ir a Isaías 9, 6 y 7. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Cuando estén ahí, me dan un amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Isaías 9, versículos 6 y 7. Se extenderá, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a ti, Señor. Dice: gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia. Vino Jesús a esta tierra y estableció su reino en esta tierra. Y ahora, ¿qué hace? Lo sostiene con justicia y con rectitud. Amén. Gobernará sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Desde el día que Jesús llegó a tu vida, el reino de Dios está en ti. Amén. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Amén. Así es. Desde ese momento y para siempre. Amén. Yes. Dios tiene el principio de la ciudadanía. La mayoría de pastores, tristemente, o hermanos, no entienden el reino, y por eso casi no se escucha hablar del reino, no se predica, no se oye del reino, y se piensan que esto es algo nuevo, ¿verdad? El reino de los cielos no es nuevo, pero no se ha enseñado, pero no se ha compartido. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera lo entienden. Ha habido ocasiones en que se ha preguntado, ¿verdad?, ¿desde cuándo se empezó a predicar del reino? Pero el reino está en ti. Desde el día en que tú naciste de nuevo, el reino de los cielos se estableció en tu vida. Amén. Amén. Vamos a ir a Lucas 16. Lucas 16,
Gloria a ti, Señor. 16:16. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a ver si el reino de los cielos es algo nuevo. Gloria a Dios. Lucas 16:16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Desde cuándo? Desde que vino Jesús. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino. Desde entonces se hicieron públicas. El reino de Dios existe desde el principio de los tiempos. Amén. Pero desde entonces empezó a ser público el reino de los cielos. Amén. Desde entonces empezó a predicar y se decía: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Desde entonces, ¿es algo nuevo? No es nuevo, simplemente no se conoce. Gloria a Dios. Todos debemos esforzarnos por entrar en él. Todo ciudadano del reino hoy es un ciudadano naturalizado. Fuimos emigrados de un país extranjero, un dominio de oscuridad, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Gloria a ti, Señor. De acuerdo a la palabra, nosotros fuimos emigrados. Vamos a ir a Colosenses 1:3. Gloria a ti, Señor. 1:13, perdón. Aleluya. Colosenses 1:13. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó Jesús? Al reino de su amado Hijo Jesús. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Por eso te decía que Él nos ha sacado de ese país, de ese extranjero que tenía un dominio de oscuridad. Como raza humana fuimos exiliados desde la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Y ya te lo compartía, ¿verdad? En Génesis 3. Nosotros fuimos apartados, no merecíamos entrar al reino, no merecíamos recibir los beneficios del reino. Pero el Señor le plació que a través de Jesús, que a través de recibir a este Rey, de reconocer a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, nosotros pudiésemos volver al reino de Dios, para trasladarnos, dice, al reino de su amado Hijo Jesús. Solamente aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a ti, Señor. Desde ese tiempo nosotros perdimos, desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva rechazaron, voy a decirlo así, el reino, desde ese tiempo perdimos todo derecho del Padre, todo derecho de lo que el Padre tiene, todo derecho del reino fue perdido. Perdimos nuestro territorio y sin territorio no hay rey, ¿verdad? Y sin rey, pues no hay reino, completamente. Entonces perdimos ese territorio. No había un reino, pero no teníamos acceso, no podíamos. Pero vino Jesús a esta tierra a traernos el reino de Dios a esta tierra para que nosotros pudiésemos obtener esa ciudadanía. Amén. Amén. Entramos al reino cuando nacemos de nuevo, cuando nacimos de nuevo. ¿Cuántos años tienen aquí, hermanos? Si me pongo a preguntar, yo creo que tenemos muchos años, ¿verdad? Nadie somos recién nacidos, tal vez algunos cuantos. Pero la mayoría tenemos muchos años de haber nacido de nuevo. Desde entonces, tú eres heredero de Dios, heredero de ese reino. Tú tienes esa ciudadanía en ti, con la cual, con esa ciudadanía, te pertenece cada promesa del reino de los cielos y puedes traerla a tu vida. ¿Cómo? Creyendo solamente. Como leíamos, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque de esa manera se glorifica al Padre. Siempre me gusta poner este ejemplo, ¿verdad? La mayoría somos padres y nos gozamos el poderle dar algo a nuestros hijos. Y cuando ellos lo reciben con ese gozo y dicen, wow, esto es lo que había esperado, esto es lo que quería, nos da como más alegría, ¿verdad? Nos llena de alegría. Ese es el gozo del Padre, hermanos. Gloria a Dios.
Cuando tú dices, Señor, yo te creo por este milagro, porque tu palabra dice que es mío, que me pertenece como ciudadano, que tú me sacaste de donde estaba y me trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesús. Y ahora, Señor, hago uso de esa autoridad, hago uso de ese beneficio como hijo de Dios. ¿Y qué sucede? El Padre se maravilla. ¿Por qué? Porque está recibiendo algo que es para ti, algo que el Padre lo ha tenido ahí, pero que tú no has tomado ventaja de eso. ¿Por qué? Porque tal vez no conocíamos, porque tal vez nos han enseñado que entre luchas y pruebas somos más santos, que hay que sufrir para que puedas merecer algo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer sufrir a nuestros hijos antes de darle algo? A ninguno, ¿verdad? Si viene, hijo, haces esto y te voy a dar esto, ¿verdad? Cumples con esto para que pueda ayudarte esto. Así nosotros como hijos. Al Padre no le gusta verte sufrir, porque Él ya te ha dado todo. Te dio a su Hijo, solamente piensa en esto, te dio a su único Hijo, por amor a ti, por ese gran amor. Porque nosotros en ese momento estábamos alejados del Padre. Nuestro pecado era muy grande, que no teníamos acceso al Padre. Pero por ese amor que Él tiene por ti y por mí, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo. Y no solamente lo entregó, te dio los beneficios, te hizo heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que ahora el Señor te ve a ti, que tú aceptas cada promesa, cada beneficio del reino, te ve a ti al igual que ve a Jesús. Al igual que ve a Jesús. ¿Lo merecíamos? Tal vez no lo merecíamos, pero al Señor le plació dártelo por ese amor tan grande que tiene por ti. Amén. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Déjenme ver dónde me queden mis notas. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, como raza, les decía, fuimos exiliados desde la desobediencia de Adán, pero vino Jesús a darnos esta hermosa ciudadanía, a darnos su sangre, a darnos su vida, a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entramos al reino cuando nacemos de nuevo. Ahí me quedé. Vamos a ir a Juan 3:3. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Juan 3:3. Ya casi termino, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Dice la palabra: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Que no será necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder accesar al reino de Dios. Esta es la mayor llave que podemos tener. Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Inmediatamente puedes entrar al reino de Dios. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hemos nacido de nuevo y somos automáticamente ciudadanos, pero muchos no conocemos este derecho y los beneficios que esto tiene, beneficios y privilegios, pero tampoco conocemos nuestras responsabilidades. No conocemos ni nuestro beneficio ni nuestro derecho, pero tampoco responsabilidades. Pensamos que solamente asistir a la iglesia es más que suficiente. No, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que caminar en sus promesas, tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que desarrollar nuestra fe, es parte de nuestra responsabilidad. Siendo ciudadano de este país o yendo a estudiar para la ciudadanía, ¿por qué estudias? Porque tienes una responsabilidad. Tienes que saber un poco de historia de lo que este país tiene. Tienes que conocer la historia del país, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que conocer al Rey, tenemos que conocer el nuevo reino al cual nosotros pertenecemos. ¿Para qué? Para poder tener beneficios y privilegios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 2:19. Por lo tanto, una vez recibido a Jesús, una vez cumpliendo con cada responsabilidad que tú tienes, dice la palabra, Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros
¿De quién? De la familia de Dios. Eso somos nosotros. Eso eres tú, hermano, hermana. Ya no eres extranjero, sino eres un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Tu ciudadanía es una realidad presente. Somos ciudadanos con todos los santos. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, de acuerdo a como lo leíamos en Colosenses 1:12, en Colosenses 1:13, 12 y 13. Amén. La religión pospone tu ciudadanía para el futuro. Los líderes religiosos te dicen o le dicen a su gente que serás ciudadano cuando mueras y vayas a llegar al cielo. ¿Queremos nuestra ciudadanía ya cuando no podamos disfrutar de nada en esta tierra? No, tu ciudadanía es aquí. Nuestra ciudadanía es en esta tierra. Los beneficios que Dios te trajo es en esta tierra. Jesús vino a esta tierra. Si no, Jesús se hubiese quedado donde estaba. Pero quiso venir a nosotros. ¿Para qué? Para acercar el reino de los cielos a nosotros, a esta tierra. Amén. Así es que el reino ha llegado a nosotros ahora, no cuando mueras. No vas a recibir privilegios. Algunas veces he escuchado que cuando llegues al cielo tendrás mansiones, que aquí no importa si no tienes nada. Eso es falso, hermanos. Dios te quiere bendecido, Dios te quiere prosperado en esta tierra. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Las cosas que yo hago, dijo Jesús, aún ustedes mayores las harán. ¿Qué tengo que hacer? Creer, instruirme en el reino de los cielos. ¿Qué le faltaba a Jesús? Muchos se confunden y dicen, no, es que Jesús era pobre, no tenía ni siquiera dónde dormir. Wow. Jesús manifestaba el reino y vino con un propósito a esta tierra. Amén. Y era ese tiempo en el que él tenía que predicar, sino ¿por qué los reyes, aquellos reyes de Oriente, vinieron y le trajeron regalos a Jesús? ¿Por qué? Porque era destinado a que nada le faltara en esta tierra. Hermanos, cuando tú conoces el reino, las bendiciones te persiguen. Vas a recibes dinero, recibes bendición, recibes tantas cosas que recibes. ¿Por qué? Porque eres un miembro, porque eres un ciudadano del reino de los cielos. Y las bendiciones empiezan a llegar a tu vida. Por eso decía nuestro pastor y nos compartía nuestro pastor, hay muchos que llegaron tal vez en un vehículo, pero Dios les ha bendecido. ¿Por qué? Porque son parte de las bendiciones que Dios quiere que tengas en esta tierra. Porque Dios no te quiere ver sufriendo. A Jesús le faltó comida, a Jesús no le faltaba, sino cuando le dio de comer a toda esta multitud, ¿qué hizo? Simplemente oró y sucedió. ¿Qué le faltaba a Jesús? Nada, porque él creía, tomaba de los recursos que había en el reino de los cielos y los traía a la tierra. Por eso hubo multiplicación de panes y peces, ¿verdad? Porque Dios quiere que lo que está en el cielo tú lo traigas a esta tierra, a manifestarlo a esta tierra como ciudadano del reino que tú eres, como hijo, como heredero y coheredero con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amen. Por último, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis 21, versículo 3. Dice la palabra: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Aquí, en medio de nosotros, a través de Cristo Jesús, el Señor habita en medio de nosotros. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos los herederos de su reino. Tenemos una doble ciudadanía en la tierra, pero también en el cielo. Amén. Aquí tienes que gozar de cada beneficio. No esperes tu sanidad hasta que mueras y vayas al cielo, porque entonces no estás haciendo uso de tu derecho en esta tierra y tienes doble ciudadanía en la tierra de lo que hay en el cielo. Amén.
Así es que de nosotros depende, hermanos, bajar el cielo a la tierra, así como Jesús lo hacía. Tenía un ejemplo tan claro que fue la multiplicación de los peces y de los panes. Otra puede ser cuando mandó a uno de sus discípulos abrir la boca del pez y sacar de ahí una perla, ¿verdad? Y pagar impuestos. ¿Qué le faltaba a Jesús? Nada. Tal vez no lo traía con él. Tal vez no lo mostraba. Nunca se mostró, nunca dijo que él era el rey, más decía, tú lo has dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus recursos y lo que él necesitaba simplemente lo tomaba del acceso o de lo que el reino de Dios tiene y lo traía a esta tierra a ser manifestado. Asimismo sanidad, asimismo la vista a los ciegos, asimismo sanar de lepra a aquellos que tenían lepra. ¿De dónde lo tomaba? De los recursos que hay en el cielo, de los recursos que el Padre tiene. Y dijo, las cosas que yo hago, aún ustedes mayores las harán. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, caminar en fe y conocer lo que por herencia nos pertenece a nosotros. Amén. Amén. Eso es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de los hermanos.